Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están por acá? Listo a comenzar este gran live que vamos a tener hoy día para conversar con un gran amigo mío, más que un colega, un gran amigo mío que es el gran Marcelo Álvarez. Así que mientras que comenzamos, me gustaría si me pudieran ayudar comentándome si se escucha todo bien, si estoy arreglando aquí. Si me pueden contar si se escucha bien, si hay algún problema de audio, cómo está todo por aquí. Aquí viene Marcelo. Vamos entonces a conectar. Marcelo, mientras que se conecta por acá. Muy bien, estamos esperando. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Marcelín, cómo estáis? Súper bien. Qué bueno. ¿Se escucha bien mi audio? ¿Se escucha? Se escucha muy bien. Perfecto. Buena, buena, buena. Bueno, mira, antes de comenzar, me gustaría contarle a la gente que está aquí, ya hay varias personas que se están uniendo, que para mí de verdad que es un honor, es un placer tener esta calidad de invitado hoy día, porque Marcelo, más que un colega, es un amigo, es un maestro, es una persona de las personas que más capo en lo que hace, que yo conozco, además es un gran ser humano y eso. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Lenin. Lo mismo digo de ti. Para mí es un honor estar contigo. Es una maravilla el material que sube a las redes y que comparte. Y ojalá que ese conocimiento, esa experiencia que tú tienes también se difunda y pueda ser aprovechado por la gente que nos está viendo. Así que Genial. muchas gracias por la invitación. Súper. Ayer, bueno, saludar a toda la gente que está aquí, que hay varias personas que están aquí. Ayer cuando hablábamos con Marcelo, ¿qué podemos hablar? ¿De qué podemos hablar? Entonces salía este tema que decíamos, uno de repente como que se acartona cuando está hablando acá, porque ayer estábamos obviamente en un contexto distinto, un poquito más suelto, pero cuando uno presenta esto, se pone como un poquito acartonado y es parte también del mostrar la parte más profesional. Y justamente decíamos, ¿qué vamos a hablar? Vamos a hablar entonces de cómo bajamos la estrategia a los diarios, pero desde lo que haces tú. Entonces, Marcelo, si tú le puedes contar a las personas qué haces, dónde nos conocemos, de todo eso. Ok, yo soy Marcelo, vivo con mi esposa y mi hija en la ciudad de Machalí, junto a mi perrito que se llama Tintín. Machalí, para los que no son de Chile, está como a una hora al sur de la capital de Santiago. Y yo soy diseñador de formación. Después evolucioné a la facilitación gráfica, me formé como facilitador general de personas y después me desarrollé y empecé a estudiar lo que era el visual thinking, así como lo conocemos hoy día, eh, después de más de 20 años en diseño. Y ahí, en el último tiempo, la última formación que tuvimos en 2019, tomé la decisión de formarme como coach organizacional. Y ahí, en ese espacio de aprendizaje que fue durante todo un año, nos conocimos con Lenin y fuimos compañeros de aprendizaje. Y de ahí nos conocemos, pues, hace como 2 años ya. Más o menos. Sí. Súper. Así que Sí, esa súper. es como la vuelta hacia en breve, Esa es la vuelta en contado, breve. contado en simple, sí. Súper. Oye, Marcelo, y cuéntanos un poquito qué es lo que haces tú, porque para los que están viendo seguramente ven que detrás tuyo hay un dibujo, que eso no es un póster, no es algo impreso, esto lo hiciste tú. Yo soy un fan de tu trabajo, por si acaso. Que toda la gente pueda ver lo que haces maravilloso. Cuéntanos qué es eso que tú haces. En palabras simples, lo que yo hago es cuanto se llama, es mostrar la complejidad en simple a través de gráfica, de dibujos, ¿ya? Lo que hago es acompañar
nosotros tenemos un eslogan que se llama "Hacemos visible lo importante", ¿ya? Básicamente, este tema de que el conocimiento, los contenidos se plasmen en algo y perduren en la eternidad, es una cosa que se viene haciendo en la época de las cavernas. Todas las culturas antiguas, desde los hombres de las cavernas, pasando por las primeras culturas como babilonio, sumerio, egipcio, etcétera. Y acá en América, en Mesoamérica, Inca, Azteca, etcétera, siempre han tenido hay un ruido que no sé lo que es. ¿Se siente un ruido? Sí, ¿cuánto se llama? Plasmado y cuidado el conocimiento de las distintas épocas y culturas, e incluso lo han dejado como testimonio en piedra para que pasados 1000, 2000, 3000, 5000 años, cualquier persona sea capaz de conocer y de testimoniar y entender cómo era su cosmovisión, su mirada frente al mundo, los dioses y su realidad. En nuestra época, vivimos una época vertiginosa, con cambios exponenciales, en el siglo que pasó y en este siglo que comienza, muy rápida, donde el tema de cuánto se llama del aprender a aprender y dejar testimonio de eso, se ha vuelto súper relevante. Es una cultura digital, 100% muy visual, muy visual. Este tema de poder resumir tanta información y acompañar a los grupos, a las personas, todo en su desarrollo y su aprendizaje se ha vuelto cada vez más importante. Entonces, esta labor, que es una herencia de cientos de años, se adapta a la nueva realidad de nuestra época, de nuestro pedacito de historia, que es así, lo que nos ha tocado vivir, comparado con los tiempos que esta cosa ha acompañado al hombre. Y en eso estamos, pues, tratando de colaborar con un grano de arena en este mar y en esta inmensidad de tiempo. Claro. Súper, súper. Dentro de lo que nosotros como consultora, bueno, tú lo sabes, Marcelo, y doy la bienvenida. Y a esta gente, mira, está Manuel ahí, Coaching Vida, mira, esta gente bien interesante nos está mirando. Saludos a todos. Nosotros como consultora hacemos algo bien interesante, y que es que nos dimos cuenta, yo te contaba ayer, Marcelo, que hicimos una encuesta donde nos salió que la gran mayoría de las pymes tienen un problema con los equipos de trabajo. Decían, lo que pasa es que las personas no hacen lo que tienen que hacer si no hay alguien que esté encima de ellos supervisándolo. Y eso obviamente que afecta en 4 áreas principales, no vamos a entrar en la parte técnica, pero finalmente en la productividad de los equipos de trabajo y la productividad de la empresa. Dentro de eso trabajamos el compromiso, hacemos eso, y yo sé que con algunas de las herramientas que tú tienes, de hecho me mostraste una planilla muy importante, yo quedé así como, wow. ¿Cómo se puede ayudar a mejorar el compromiso con los elementos visuales que tú haces, Marcelo? Tu pregunta tiene varios niveles de respuesta. ¿Ya? Primero hay que hacer como un resumen del contexto, ¿ya? ¿En qué están las empresas hoy día? En temas relacionados a la palabra o al concepto del cambio, gestión del cambio, adaptación al cambio, etc. Existen muchos tipos de empresas con distintos tipos de madurez y de resistencia a ese cambio. Hay empresas que ni siquiera han tenido alguna vez conocido o a sus empleados le han hecho capacitación en habilidades como por ejemplo Excel, una capacitación técnica en una cuestión que para muchos nos parece normal o transparente. En el otro extremo hay empresas que han nacido con un chip distinto, con un hacer, con un mindset, con una cultura diferente, por ejemplo las empresas, las startups o empresas de corte tecnológico, donde desde un inicio sus integrantes, la gente que participa de eso, viene con ciertas prácticas, con cierta mentalidad que le hacen mucho más fácil asimilar
conceptos relacionados a este tema de la gestión del cambio. Por ejemplo, la gente Agile, del mundo agilista que hoy día está de moda, ¿ya? Le resulta un poco más fácil, o harto más fácil, trabajar con gente joven, que siempre ha conocido desde temprana edad estos conceptos. Y a mí me ha tocado trabajar con ambos extremos, con la gente que no sabe nada de nada de nada y que viene de una cultura, de un sistema de administración o gestión administrativa o management 1.0 o 0.0, basado en el control, versus esta otra empresa que lo que promueven es un ecosistema o una cultura basada en la confianza y todo lo relacionado con eso, que sería largo de explicar. Claro. Entonces, antes de responder hay que ver de qué empresa estamos hablando, de qué tipo de madurez de empresa estamos hablando, ¿ya? Porque no es lo mismo hablar de una MIPYME o una pyme que venga del otro mundo, del mundo del control, que de una startup del mundo agilista. De esto hay un montón. LinkedIn y Instagram, esas redes, hay N charlas, N sitios, mucha gente hablando en esta dimensión, ¿ya? En esta dimensión con prácticas agilistas y cómo transformar la organización del mundo allá, y eso está súper bien. Pero yo tengo la curiosidad de saber si alguna vez ese tipo de líderes o de conocimiento fue aplicado a contextos súper primitivos, súper con alto nivel de resistencia y falta de entrenamiento, conocimiento, como este otro que estoy hablando, de pymes o porque eso es otra cosa. O sea, para mí, enseñarles, por ejemplo, Visual Thinking en un equipo agilista es más fácil que enseñarles en otros contextos, donde les va a resultar mucho más difícil. Entonces, la primera parte de la respuesta tiene que ver con entender el contexto y de qué estamos hablando, ¿ya? La segunda tiene que ver con cómo se da el tema del compromiso, cómo hago el trabajo, si me contrataron para una labor, como el jefe, como el dueño de la empresa, si estoy hablando de una pyme o de mi pyme, hablo del dueño, no del gerente, del dueño. Justamente del dueño. Del dueño, del fundador, y si estoy hablando, hablo del CEO, o de cuánto se llama, del Agile Coach, estoy hablando de otra lógica, ¿sí? Entonces son mundos distintos. Voy a hablar de las pymes y de las MIPYME, ¿ya? Porque del otro hay mucho. En este mundo de acá, que viene con una herencia de un sistema de gestión basado en el control, con herramientas de la ingeniería, vinculada al tema del control, se encuentra con esta realidad volátil, incierta, cambiante y ambigua, VUCA, acrecentado por el tema del COVID, donde su negocio que lleva 50 años, ejemplo, restaurantes en el centro de Santiago, restaurantes que tienen 30, 40, 50 años y que producto de este tema del cierre de restricciones físicas de poder ir al lugar a comer, se encontró con una realidad que no sabía cómo enfrentarse. Y ahí atienden mozos que tienen 20, 25, 30 años sirviendo siempre de la misma forma, ¿ya? Que nacieron ahí, se formaron en esa cultura y trabajan en esa cultura. Muchos de esos locales hoy día están cerrados, como la Fuente Alemana. Fue cerrado, sí. ¿Ah? Fueron cerrados, que eran emblemas de atención de servicio y calidad de servicio. No supieron cómo adaptarse frente a estos cambios. Y no solo porque no tengan un perfil digital o sean de tipo tecnológico, sino porque hay otras empresas que no son tecnológicas, ejemplo, Casa Idea, que se supo reinventar a pesar de estar en pandemia.
porque Casa Idea tiene un CEO muy hábil que sabe leer y sabe adaptarse a los nuevos tiempos. Entonces instalaron rápidamente un plan para no perder clientes, para seguir atendiéndolo, hacerse cargo. Desarrollaron el músculo que era el tema del delivery, de la entrega a domicilio, Claro. ¿ya? Que no lo tenían tan desarrollado, obligados por la pandemia, como muchos otros, y lo hicieron en forma eficiente. También su estilo de liderazgo influyó, por ejemplo, dando la cara. El mismo CEO te respondía a los correos y ponía la cara y te pedía disculpas, Claro. ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver con la capacidad adaptativa. En negocios, entre comillas, tradicionales. Claro. ¿Ya? No, te iba a comentar que en ese caso que dices tú, Casa Ideas, y también hubo un tema bien fuerte con los empleados, con los trabajadores, también le dieron a ellos como muchas posibilidades de estar desde la casa, de abanderarse por la gente que trabajaba con ellos. Sí, pues. El CEO de Casa Idea, al igual que otros, que pocos otros, diría, no muchos, entendió algunos valores que vienen de este lado del mundo Agile, que es, por ejemplo, poner el cliente al centro, uno. El otro, las personas van primero, por lo tanto, flexibilizado los horarios, cambió la figura legal, como para que no dejaran, pudieran seguir trabajando en otras condiciones. Se adaptó cuidando a su gente, su público y a su gente como colaboradores. Entonces por eso sobrevivieron y por eso salieron bien parados y bien evaluados, a pesar de no estar preparados para esta situación. Entonces, volviendo al concepto de cómo a través del pensamiento visual o el visual thinking o estas herramientas visuales, colaboro para que se genere el compromiso. Ahí podemos volver al tema de una cosa que tú conoces bien, que es el tema del modelo Lencioni, ¿ya? Que establece que tiene una pirámide, ¿cierto? Que son, en el fondo, son las 5 disfunciones de los equipos de alto desempeño, ¿ya? Y donde establece cinco variables de cosas que no funcionan en los equipos de alto desempeño y que nosotros las aprendimos en positivo. Y nosotros sabemos que la base de este nuevo mindset, de esta nueva forma de generar transformación en las organizaciones, se basa todo su accionar en la confianza, que es la pirámide, en la base de la pirámide, la confianza. Cuando hay confianza, podéis entrar en conflicto. Cuando podéis entrar en conflicto y se buscan los conflictos, ¿ya? Se pueden superar porque se generan acuerdos. Y cuando se generan acuerdos, pasa al otro nivel, que es del compromiso. Ahí la persona puede comprometerse y hacerse cargo, hacerse responsable de ciertas acciones a partir de esos conflictos, que lo ven se ve como una oportunidad y no como un problema, como decimos en Chile, un cacho, ¿ya? Un cacho. Pero para que ocurra ese viaje que te digo yo de la instalación de espacios psicológicos de confianza, que permitan que el equipo o las personas evolucionen hasta llegar a generar compromisos propios, el método antiguo basa el tema del compromiso en el control. El compromiso basado en la imposición, el basado en que te lo pidió tu jefe, por lo tanto, claro, por obligación, yo opto a hacer eso. Castigo, habíamos dicho el castigo, ¿cierto? Claro. ¿Te acuerdas que ayer hablábamos y la pregunta era, bueno, ¿cómo la gente cambia? ¿Cómo la gente cambia laboralmente o en la vida? Y yo te decía que yo visualizaba, por lo que yo he aprendido, 2 caminos. El primero, Ignacio Peña le llama tensión. Tensión por un hecho violento, un hecho forzoso, por la ley, por el miedo a la represalia, por el miedo al castigo, por la multa, etc. Por una cosa ajena a mí, ¿ya? Me obligan, por reglamento, por lo que sea, a que tengo que hacer tal o cual cosa o tal tarea. Claro. Mientras yo lo hago finalmente para que no me reten. lo hago para no...
ejemplo, ¿te acuerdas que te contaba el tema de los cinturones? Cuando se instauró la ley del uso del cinturón de seguridad, eh, la ley obligaba a ponérselo, si no te iban a multar. Te iban a multar y tienes que pagar una multa económica. Por otro lado, la otra opción es a través de despertar de la conciencia, de la iniciativa propia, de la voluntad de querer cambiar, que tiene que ver con la conciencia. Entonces está el tema de lo obligatorio y la toma de conciencia, ¿cierto? Claro. Uno cambia por esas dos dimensiones. Por un estímulo forzado, así como, por ejemplo, un sargento militar que te obliga a hacer las cosas, o por voluntad propia porque te pasó algo que te diste cuenta, tuviste un despertar y te diste cuenta que eso es lo que tú querías y tomaste la decisión tú de hacerlo, no te lo impuso nadie. Claro. Esto equivale al 10% de la población y esto equivale al 90% de la población. Exactamente. Porque es más fácil, porque esto requiere de un viaje interior de autoconocimiento para poder llegar a ese punto donde uno toma la decisión. En cambio, este otro opera con la masa, es más fácil poner una regla Más rápido, claro. y más rápido decir, mira, si no cumple, qué sé yo, vas a tener que pagar, es más rápido. Y esto es lo que estamos heredando de los sistemas estratégicos o administrativos actuales, y está migrando hasta a este punto, digamos. Entonces estamos cambiando el control por la confianza. Claro. Sistemas Mira, culturales basados en el control por la confianza. Sí, te iba a contar que la semana pasada estuvimos hablando con Tania, que ella también fue alumna de LinkedIn, y estábamos hablando sobre este tema de la razón de ser de las empresas, del propósito. Entonces, en esto que tú dices, cuando pasas de la parte más coercitiva y empiezas a hacerlo porque tomas conciencia, muchas veces tiene que ver con eso, con ver para dónde voy, o sea, qué es lo que quiero. Y ahí yo empiezo a cambiar porque lo conecto con algo que va más allá del solamente ganar plata, hablábamos ese día, muchas veces tiene que ver con el Sí. realizarte. Entonces, ahí empieza a pasar. Pero para llegar a hacer eso es un camino mucho más largo. Y a veces hay gente que no tiene la paciencia, o no sé si la paciencia, a lo mejor no tiene la formación para hacer eso. Y es mucho más rápido, ¡pum! Te castigo. Y te presiono y vamos haciendo. O sea, es la forma natural que hemos aprendido. Cuando fuimos al colegio, estábamos obligados a usar un uniforme escolar, obligados a usar una cierta chaqueta o cumplir con un reglamento. Estamos obligados, ¿ya? Después, cuando egresamos, después tuvimos la opción y la decisión de vestirnos de cierta forma o de hacer con nuestra vida lo que quisiéramos, ¿ya? Pero básicamente el mundo está hecho, sí, está construido de estructuras, acuerdos, reglas, normas, donde uno se entrena hasta cierta edad y después, llegado un momento, uno empieza a tomar decisiones, a tener autoconciencia y a obrar en base a esa conciencia. Hacemos todo como ese viaje, algunos antes, otros después, pero en el mundo de los negocios somos herederos de esto que está acá, ¿ya? Y estamos migrando a esto que está acá. Las empresas, como te digo, jóvenes, de corte tecnológico, startup, nacen con esto acá, no saben lo que es esto, no saben lo que es esto. Parten y tienen otras complicaciones y otras complejidades, pero ya parten, creo yo, con hartas cosas positivas. Claro. Por ejemplo, con el tema del propósito, compartiendo propósitos, compartiendo estilos de vivir la vida, visiones de vivir la vida. Por ejemplo, donde el dinero no es tan importante como el tiempo libre, como la flexibilidad, como, por ejemplo, el autocuidado, el cuidado por el otro, con mayor conciencia sobre el medio ambiente, no sé, una serie de elementos que son parte de esta mirada. Pero a mí me ha tocado, yo nací aquí y migré para acá, pero conozco el viaje. Entonces, y el 90% de las empresas en Chile son así, son como esta, ¿ya? Y el tema es cómo nos hacemos cargo de eso. Seguimos con el látigo poniendo reglas para que el obrero, desde el obrero más humilde,
hasta el ejecutivo haga las cosas por regla, por obligación, o generamos algún camino para poder movilizarnos hasta este espacio de acá, de confianza. Claro. Oye, Marcelo, y en eso, lo que te decía al principio, hay muchas estrategias, muchas formas. Nosotros estamos trabajando fuertemente no sé si de lleno ese paso, pero sí lograr el compromiso de las personas. Y ayer hablábamos de que a través, por ejemplo, de una planilla que tú me mostraste, de una ficha, de todo esto que haces tú, es mucho más fácil y eso va a agilizar algunos procesos. Como dices tú, claro, si tú lo vas a hacer en una empresa del corte antiguo, seguramente eso no va a tener a lo mejor tanta relevancia como una startup o una empresa nueva que trabajan con el sentido. De hecho, yo trabajo con 2 niños más que están por ahí. Entonces nosotros hablamos mucho de esto, la historia de marca, el propósito, lo que hay detrás. Pero anda a contarle eso, claro, anda a contarle eso a un caballero que trabajó 20 años ahí a punta de charchazo. ¿Cómo se hace? Es distinto, no se puede, es un viaje muy, muy largo. Y hablando de este tipo de empresas que ya trabajan quizás con este sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia en lo que tú haces? ¿Cómo es recibido? Sí. Mira, las empresas que vienen con este mindset, con esta nueva forma de pensar y todo, ya tienen incorporado dentro de su hacer el tema de lo visual. ¿Ya? ¿Ya? Es parte de su esencia. Ejemplo, en el mundo Agile existe un concepto de irradiadores visuales o radiadores de información, le ponen distintos nombres, pero en el fondo son artefactos visuales que se cuelgan en las oficinas para hacer seguimiento de procesos, para que la información del equipo sea transparente y todos más o menos sepan en qué están todos y Claro. cumplen distintos objetivos. Básicamente es transparentar la comunicación de los equipos. Y esa Mira. práctica es una práctica normal. Y tengo atrás algo parecido, un tablero ahí con Sí. indicador y todo. Justamente, si tú estás trabajando en presencial, esos elementos lo que ayudan es a democratizar la información y que todo el mundo sepa lo que el otro está haciendo. Y justamente lo contrario en la administración antigua es que ese conocimiento depende de ciertos mandos medios de personas que se adueñan del conocimiento, generan silos, micromanagement, microadministración, y por lo tanto tienen cuotas de poder gracias a que ellos nomás manejan la información. Por ejemplo, el contador de la empresa, él tiene todo el poder, porque como la información la conoce él nomás, si lo despide, la empresa va a sufrir. Entonces, ese tipo de situaciones donde en las empresas modernas, donde el poder se reparte, es transversal la información, nadie tiene el poder, es el equipo entero el que detenta el poder. Entonces estos elementos visuales que acompañan, que están en los muros, que están en formato de lienzos y de post-it pegados, ejemplo, Kanban, y otras plantillas o Canvas, con C, no con K, ¿ya? Los Canvas o lienzos, como el modelo, el Canvas de propuestas de valor, por ejemplo, por poner un caso, hay muchos. Yo tengo en mi registro cerca de 80 que compartimos en nuestros talleres. Sí, 80 lienzos que son esquemas para ser completados por los equipos y que permiten ordenar el pensamiento en relación a resolver problemas, compartir información, definir cosas, tomar decisiones, prototipar, crear. Hay para investigar, hay para distintos temas. Son como, yo tengo ya listado como 80, y esos tú los imprimes, los pegas y el equipo trabaja sobre eso. Súper. ¿Okay? Entonces eso agiliza y democratiza la información para que todo el mundo pueda compartirla, puedan retroalimentarse. Se genera en el fondo un sistema donde todos aprenden de todos, gracias a que la información está visible. Cuando se usa el elemento visual, como un lienzo donde todos trabajan en base a eso, el equipo pone foco, Claro. evita la dispersión, se toman mejores decisiones.
el mismo equipo va generando conexiones entre los puntos, va generando una conversación dialéctica Claro. entre opuestos, donde emergen cosas nuevas. Entonces, sirve para muchos propósitos el tener estos elementos visuales en la oficina visibles para todos. Hay un libro que estaba leyendo hace poquitos días atrás que se llama Scaling Up y es de los hábitos de Rockefeller. Entonces ahí hablaban un poco de que estos elementos visuales, el tablero general de comando de todo el proceso de tu empresa, tenía que ser tomado como el tablero del partido, donde todos decían, oye, vamos 2-0, vamos 1-0 abajo. Entonces tú lo pones ahí. Bueno, ahí recomendaba que uno le pusiera arriba el porqué de la empresa, el propósito de la empresa, el proceso, ya era como abanderarte. Ya, esta semana tenemos que lograr esto, vamos, vamos. Entonces, como dices tú, queda transparente para todos, no es algo justo. Entonces, de repente, si el jefe está enojado y nadie sabe, claro, pero vas a ver el marcador y dices, chuta, estamos abajo de la meta. Claro, en equipos autogestionados, la ventaja de tener información ahí es que el equipo, independiente que si falla un elemento, un miembro, porque tiene a lo mejor un quiebre emocional, o se enfermó, tuvo una emergencia en la familia y no está, puede tomar decisiones basadas en que la información está disponible. Claro. Eso. En los libros de Visual Thinking, por ejemplo, incluso hay una oficina, se define un lugar físico con un nombre específico para eso. Se llama cuarto de guerra. Cuarto de guerra. Cuarto de guerra. El ¿Ya? cuarto de guerra, que tiene todos estos lienzos pegados, uno al lado del otro. Hay lienzos de planificación estratégica, otros de metas y acciones, OKR, si se cree, bien específicos. Hay otros de distinciones como conceptos, y otros elementos para hacer seguimiento a procesos o prototipado de cosas, pero todo en un puro lugar. Y le llaman cuarto de guerra. Entonces, como un control de mando, igual que en la guerra, donde está toda la información desplegada. Y ahí se Todo toman está ahí. decisiones. Todo está ahí. Buena. Y lo más interesante es que desde el punto de vista cibernético se hizo un experimento en la década del 70 en el gobierno de Allende en Chile, donde se diseñó Sí. un proyecto chileno que se llama CyberSync, creo que se llama, Claro. Sí. y que era una sala, que era un cuarto de guerra, en el fondo, con sillas como Viaje a la Estrella, donde se tenía en dispositivos electrónicos la información de lo que pasaba en industrias claves como el transporte, por ejemplo, para lo que ocurrió en esa época con el paro de los camioneros. Se podía monitorear cómo iba el paro de los camioneros a través de esta plataforma. Entonces, desde el punto de vista físico, digital, electrónico, ya desde esa época en Chile ya se hizo un experimento, lo pueden buscar en internet. Yo uno de los participantes, que el maestro Rodrigo Walker, que participó del diseño de esas cosas, fue también entrenador, me entrenó a mí. Entonces, por eso es que sé de primera fuente que eso existe. Sí, y eso mismo, en modo análogo, no digital, pero análogo, se puede hacer en las organizaciones para tener el control de los procesos. Hoy día, producto de la pandemia, eso se ha trasladado al mundo virtual, entonces a través de una plataforma como Miro, Mural u otra, se pueden hacer esos cuartos de guerra virtuales y tener toda la información desplegada para que todo el equipo, si quiere saber algo, esté informado. Mira, yo me imaginé, Buena. lo que dices tú, sí, me imaginé al tiro en Star Trek cuando va sentado el capitán ahí con todos los controles, la misma Es lo cosa. mismo. Entonces aquí vamos procesos, aquí ventas tal cosa, marketing tal cosa, operación tal cosa. Qué buena. Sí, pero yo lo conocía como te digo, este de acá es el que ocupo y ese es el que ocupo. Pero mira, qué interesante tener todo así visualmente ordenado. Lo que está detrás, bonito detrás de eso, es el concepto, ahí se gestó o se potenció el concepto de la mirada sistémica y de la coordinación de acciones, basado en los estudios de don Fernando Flores, que es uno de los papás del coaching, que nosotros conocemos en nuestra formación. El tema
de lo cibernético asociado al humano en relación a la coordinación de acciones está manifiesto a través de ese proyecto de esa época. Está ahí. Wow. El tema de la mirada sistémica, de la coordinación de acciones, está ahí, en eso. De esa época. ¿40 años? 40 No, años. 50 años. Yo eso, 50 años. yo no tenía idea. Hace como 2 o 3 semanas vi un video en Facebook, me tiene que haber salido, que salía un extracto de 1 minuto que contaban esto que dices tú, pero así como por encima. Yo no tenía idea de que eso existía. Y había Eso sido es, aquí en básicamente, Chile. De hecho, información y coordinación de acciones. Imagínate. claro, decían que había sido el momento donde Chile casi había inventado el Internet, decía el video. Sí. Real. Oye, Marcelo, ¿y cómo, por ejemplo, ya, mira, porque el título de este live es, ya, ¿cómo bajamos la estrategia a los diarios? Ya, yo la semana pasada y en varios videos he contado que a grandes rasgos, para el que no sabe lo que es la estrategia, es una serie de ideas para alcanzar algún objetivo, así como es simple, pero esto después hay que bajarlo en la realidad, pues, y es ahí donde uno se pierde, porque yo personalmente he hecho unos planes estratégicos muy bonitos, con muchos pasos, pero a la hora de implementarlo, la cosa cambia. ¿Cómo ayuda lo que tú haces? Aparte, o sea, pensando en esta parte del dibujo, porque tú eres coach organizacional también y haces otras cosas, pero hablando en esto, ¿cómo se puede ayudar ahí en el día a día? O sea, mira, lo primero así, la práctica, es que si una organización en el fondo realmente quiere generar un cambio de verdad en su accionar, tiene que ser toma la decisión de hacer un proceso de planificación estratégica donde lo más importante es definir el propósito, la visión y el propósito. O sea, ¿para dónde va la empresa? De aquí al futuro, ¿para dónde va? Esa definición la puede hacer el dueño de la empresa o la puede hacer el dueño y otras personas más. Luego de eso, define puede hacer participar al resto de los directivos para que nutran y se comprometan a colaborar con esa visión, ¿ya? Se nutran o se comprometen para llevarla a cabo. Entonces, en el fondo, si tengo 5 directivos, le digo, señores, usted que es de venta, usted que es de producción, usted que es de finanzas, cuéntenme, ¿cómo nos colaboran? O si se les ocurre agregar algo más a esta visión, pero ¿cómo nos van a colaborar para que, a través de sus equipos, para nosotros llegar a alcanzar esa visión? Simple. Y eso son ejercicios de talleres, de encuentros, que quedan graficados en algo. Y ese algo son estos lienzos. Entonces, primero hay un lienzo de visión estratégica que define el para qué, basado, por ejemplo, en la estructura de Golden Circle de Simon Sinek, del círculo dorado de Simon Sinek, que hace 3 preguntas: el por qué, el cómo y el qué, ¿ya? A mí me gusta más que por qué. Nosotros aprendimos que el por qué se ocupa para ciertas cosas, pero el para qué es mucho más generativo. Claro. Entonces yo siempre ocupo el para qué hago lo que hago, para qué, después cómo lo hago, y después qué es lo que hago. ¿Qué es lo que ¿Ya? hago? Claro. ¿Y qué es lo que hago? ¿Ya? Con esas 3 preguntas ya tenés el esqueleto del plan. Después de eso hay que agregarle, bueno, ¿con qué, en el cómo lo voy a hacer, qué necesito para hacerlo? ¿Qué palancas, habilitadores, valores, principios, herramientas necesito para que eso ocurra? Y ahí uno puede definir una serie de elementos, ¿ya? Y finalmente va el tema de las acciones, de qué acciones, cuáles son los objetivos específicos que voy a necesitar, ¿ya? Cumplir, cuáles son los objetivos generales, los objetivos específicos, y finalmente las acciones, cómo voy a medir esas acciones y quién se va a hacer responsable por liderar esas acciones. Ya con eso tienes una hoja de ruta importante para ir avanzando en torno a ese destino. Y aunque cambie el escenario, el viaje, tú ya teniendo el faro, el foco, que decir vamos para allá, te moviliza la organización, moviliza la energía, moviliza el equipo. Ejemplo,
Shackleton, que fue un explorador que fue el descubridor de la Antártica, tenía un barco bastante precario y todo en contra, y una tripulación bien Ahí nomás. elemental, ¿sí? Tenía claro que quería descubrir el tema de la Antártica. Entonces, no sé si fue la Antártica o el Polo Norte, pero uno de los polos, ya para ser bien exacto. Lo que importa es saber para dónde uno va. El cómo lo hace, va arreglando la carga en el camino y se va adaptando y aprendiendo y mejorando, pero saber hacia dónde uno va. Y eso, puesto en el papel, ayuda a que toda la organización se alinee en torno a eso. Entonces, por eso es importante tener un gran lienzo con eso, para hacer la historia, el cuento. La gente sigue las historias, sigue el por qué uno hace lo que hace, sigue la inspiración, viene porque uno se enamora de lo que el otro se enamora, más que de la persona o del líder, sino es de la historia. Claro. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a llegar a Marte. Sí, está bien, lo dijo Elon Musk, pero el sueño de ir a Marte es lo que salvar a la humanidad en caso de que no podamos volver atrás con el cambio climático, no sé, pase cualquier cosa. Claro. La esperanza de Marte, eso es lo que uno compra. Claro. Y eso Por ejemplo, puesto en el papel. Yo la semana pasada contaba que, pero antes de, dicen aquí, hoy la gente increíble tiene misión, no título. Es lo que está diciendo Marcelo. Súper bien, no necesariamente el título, es la misión, vamos para adelante. Lo que te estaba contando es que yo contaba que la semana pasada, que a mí una de las cosas que me mueve a hacer lo que hago es que en un momento cuando yo hice mi primera consultora, que me fue muy mal, que estaba dedicado al tema más como de familia, o sea, no me fue tan mal, pero en un momento me fue bien, después ya me empecé en caída, empecé a invertir mucha plata en muchas cosas, no alcancé los resultados que yo quería, perfecto, después estudié, nos conocimos con Marcelo, coaching, todo, después hacia adelante yo miraba hacia atrás y decía, no, pues que yo no quiero que a nadie le vuelva a pasar eso, de estar gastando, de estar invirtiendo, de que venía una persona y te decía, es esto, y la frustración, entonces yo cuando le cuento a la gente le digo, oye, lo que yo hago es porque me doy cuenta que hay personas que invierten mucho en equipo y los equipos de repente no se comprometen a pesar de que tienen la mejor maquinaria, la mejor tecnología, pero es la persona la que no se compromete. O sea, yo no quiero que ninguna persona que esté invirtiendo, que esté haciendo su negocio, vuelva a pasar lo mismo. Y eso muchas personas dicen, claro, eso es lo que vende más que decir, yo hago que los equipos se comprometan. Si los equipos no se comprometen, o sea, existen dos formas. ¿Qué madurez tiene tu equipo? ¿Qué madurez? ¿Está ahí porque lo contrataste porque necesitaba la plata para poder solventar su vida, mantener a su familia? ¿Qué? Está perfecto. Pero ¿hay algo más? ¿Hay algún trabajo de definición y de alinear lo que le pasa a él internamente con su propósito, si es que lo tiene claro o no? Porque ni se lo haya preguntado. Pero con lo que se siente bien, con lo que le hace vibrar versus lo que quiere la compañía, ¿hay un match en esas dos cosas? ¿Has hecho algún trabajo para que eso ocurra? ¿Te interesa hacerlo? Si no te interesa, sigue la misma, sigue la versión 1.0 y vas a tener resultados 1.0. Esta otra opción de acá generalmente genera resultados insospechados y más positivos. Porque aunque haya quiebre, aunque la persona diga, ¿sabes qué? Me voy. Por ejemplo, el ciclo de contratación de gente relacionada con desarrollo de software y todo es de año y medio y después se va. Pero se va no por la mala onda, no porque a lo mejor la empresa no le guste, sino porque quiere otras cosas. Otras cosas internas, no solamente por plata, digamos, evoluciona en busca de otro espacio de crecimiento personal, profesional, humano, y esta gente de acá sabe que eso es así, por lo tanto no hace problema con eso, no hay problema con eso, te facilita la vida, ¿ya? Bueno, te iba a contar que hace tiempo atrás yo escuchaba este tema, este problema que tienen los líderes, los encargados de equipo, como se quiere decir, cuando tienen muchos años y trabajan desde esta otra visión de estabilidad, plata, a la hora de contratar a una persona que es, no sé, más millennials a lo mejor, y que busca este sentido que dices tú, que después de un año y medio yo me voy, no porque la pega sea mala ni porque la plata sea mala, sino porque estoy buscando otra cosa, quiero
quiero vivir otras experiencias, desarrollarme como persona. Entonces ahí se hace también el quiebre, porque esta gente no cacha, no sabe qué pasa. Dice, oye, pues si la pega era buena. Pero claro, él Sí, busca otra cosa. él busca otra cosa. Ahí una brecha generacional, que la brecha generacional no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la mentalidad. Con la mentalidad. Con la mentalidad. Porque ambos mundos tienen cosas interesantes para mí. Yo vengo con una historia del otro mundo. Por lo tanto, y este mundo es nuevo. Y hay cosas de este mundo que a mí no me gustan. No me gusta, por ejemplo, la informalidad. Para mí, los códigos formales son algo valioso que rescato del pasado, de la tradición, del pasado. La formalidad, ¿entendés? Puede que a la gente aquí le da un bleo, ¿ya? Pero hay ciertos elementos sí. La puntualidad, por ejemplo, para mí es un valor importante. La transparencia también es un valor importante que viene del pasado. Eso me lo enseñaron en la mesa en mi casa. No lo aprendí en la U. Me lo enseñó mi papá, mi mamá. ¿Ya? Claro. Entonces, cosas como esa, la disciplina la aprendí de acá. El rigor lo aprendí de acá. Puede que aquí no le funcione o no, pero yo como valor sí hay ciertos elementos del pasado que yo rescato y que yo lo atesoro como valor y se lo estoy infundiendo a mi hija. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay cosas de acá que yo rescato como valiosas y que hay cosas de acá que también rescato como valiosas. O sea, hago una mezcla. ¿Ya? Lo mejor del pasado y lo mejor del presente. Si lo clásico no fuera bueno, entonces los Beatles no existirían, no existiría la música clásica, no existirían los autos clásicos, no existiría un montón de cosas, habrían desaparecido. Un tema clásico tiene 200, 300 años de antigüedad y no desapareció. Un tema reggaetón al mes ya desapareció, ya no se acuerda nadie. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque hay cosas que están hechas tan bien hechas que perduran en el tiempo. Y no es por la convención, sino porque tienen un peso específico. Un valor que trasciende la moda, que trasciende el tiempo. Un jamón serrano, entre más tiempo, 24 meses de curación, si es de bellota, es mucho mejor que una porción de mortadela. Entonces hay cosas que demoran tiempo en ser construidas. El tema de la adaptación al cambio y la inmediatez está perfecto, está súper bien, hay que tomarlo. Pero hay cosas, como el ser humano, por ejemplo, el ser humano se macera y se va transformando lentamente con el tiempo, como un jamón serrano. Claro. Y eso tarda tiempo. Yo me he tardado toda una vida en contar aquello que estoy contando. Yo tengo ya 50 años aprendiendo para desaprender y aprender de nuevo. Claro. No, pero te digo, es que el otro día pensaba, bueno, si estoy metido en estas cosas así como modernas, gestión del cambio y todo, la edad será un impedimento porque no soy tan joven, no me veo tan joven en cámara, porque no hago 1000 TikTok al día o live o me muestro más choro y todo lo demás. Yo decía, yo soy como un jamón serrano por los gorditos. En el fondo yo me he curtido con mucho ensayo de error, con muchos, ella decía, con mucho sprint durante 50 años, mucho sprint en el cuerpo, 50 años. Lo importante, la vejez tiene que ver con quedarse pegado con el sistema de creencias antiguas y no ser capaz de ir aprendiendo cosas nuevas. Pero no significa eso, dejar todo lo que pasó botado. Claro. Es llevar lo bueno a la contingencia actual. En ese sentido, bueno, yo lo que te contaba, yo trabajo más con pyme que con organizaciones grandes. Entonces, en la gran mayoría la gran mayoría, no todas, siempre la edad media está bordeando los 50, no he encontrado hasta el momento, no he encontrado gente de más de 60 años como dueño de una pyme. Entonces, siento que lo que hemos hecho no les ha sido tan difícil aplicarlo, pero obviamente que hay personas que sí le cuesta dar ese paso, y están pegados con lo antiguo, y no quieren. Versus este otro tipo de empresas que a lo mejor están creciendo ahora, que vienen todo lo nuevo,
de la adaptación, pero que también a lo mejor le falta lo que dices tú, esta parte más de la formalidad, de la puntualidad, que todo es flexible. ¿Cómo crees tú que podríamos hacer como el mix perfecto entre esas dos? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, a través de lo que hacemos nosotros, que es coaching, en estos acompañamientos, o al equipo, hacerle el coaching al equipo? ¿Cómo crees tú que podría ser una fórmula para hacer esto? El propio Maturana, Humberto Maturana decía que innovación, la primera pregunta es qué quieres mantener? Para poder hacer innovación, ¿qué quieres mantener o qué quieres soltar? Se refería al apego, al concepto de apego. Que hay que soltar algo y mantener algo para poder innovar. ¿Ya? Entonces hay que ser consciente primero de qué te sirve para lo que viene. ¿Qué te sirve para lo que viene? ¿Viste la película El Pasante? O El Pasante de Moda, o el Pasante creo que se llama, como el practicante. Trabaja De Niro, Robert De Niro, que se va a una empresa de moda de una chica, de Anne Hathaway, donde ella tiene una empresa, una startup de moda con alto nivel de crecimiento, muy agitada, muy acelerada y todo, pero él llevaba muchos años siendo vendedor en el mismo edificio donde estaba instalado eso, y le aportó a la visión de esta niña ciertos elementos de contención emocional, de estructura y otros que ella necesitaba justo en ese momento. Entonces hizo un match perfecto la película hace un match entre lo del pasado versus el futuro. Y ahí hay un buen ejemplo de cómo pueden convivir esas dos miradas. ¿Ya? O sea, ¿se puede hacer un matchup? Sí, po. Tú podrías hacer, por ejemplo, un lomo saltado, una cuestión que se hace en 5 minutos a fuego fuerte, se hace en la espontaneidad del momento, si no la carne se te quema, tiene que ser rapidito y con el fuego y la llama grande, lomo saltado, ¿cierto? Pero esa comida es rápida, se hace rápido. Pero lo que acompaña a esa comida es que un vino con hartos tiempos de guarda en roble americano, por ejemplo, o en una barrica francesa, es un vino que le tomó tiempo reposar. Entonces tú puedes disfrutar de ese vino exquisito que marida muy bien con esa cosa hecha en el momento. Y ahí se hace el Así, match perfecto. imagínate una empresa metal mecánica. Les va a ir a enseñar agile, agilismo, lo que sea. Tiene el promedio de los viejos, se le llama viejo a los maestros A los que están en operario. de esa empresa, a los operarios, no sé, 50, 60 años, llevan 20 años en la empresa. ¿Qué les vaya a enseñar algo y vaya a tratar de cambiar a su cabeza mentalidad ágil? Tiene que haber un camino intermedio donde se adopten ciertas cosas y donde sí se escucha y se aprende de esas personas. Ese aprendizaje se llama andragógico, que es aprendizaje de adulto. Entonces, ahí se encuentra hay un espacio de crecimiento tanto para el agilista o para esta mentalidad nueva o la que sea, versus esta mentalidad antigua que requiere un poco un bálsamo fresco, como la comida que acabo de escribir, una cosa rápida versus algo que complemente, que haya tardado tiempo en crearse. Súper. Muy, muy buena. Oye, Buena. Marcelo, mira, ya estamos casi en la hora. Hemos estado conversando y se fue súper, súper rápido. Encontré que se Perdón. fue súper rápido. Mira, Perdón. no, súper bien. Agradecido. ¿Qué le puedes decir a la gente que después va a ver esto? Por ejemplo, la gente que tiene su empresa, que está armando el tema, que la gente no se le compromete, que hay... No te escucho bien, se corta tu llamada. No te estoy escuchando bien, Lenin. Se escucha cortada
tu llamada. Ah, ¿pero me ves? Te veo cortado, pero ahora se escucha la voz bien. Ahora se escucha. Sí. Yo lo Ya, que lo quería hacer es invitar a hacer preguntas de parte de la gente que necesita alguna respuesta y quizás juntarnos de nuevo a hablar específicamente de los temas que a ellos les interesan, para que Sí, yo encontremos la solución juntos y no sea un monólogo, ojalá sea una conversación. Pero para eso, que nos hagan preguntas y armamos live temáticos por preguntas. ¿Ya? Me Eso nomás. parece. Mira, voy a poner aquí la Paz que está por ahí, que es es del equipo que ve todas las redes sociales. Le vamos a decir que haga una encuesta sobre lo que les gustaría que trabajáramos, que conversáramos de esto y lo podemos hacer en un live próximo. Eso, en el fondo hagamos el producto escuchando al cliente. Exactamente. Oye, mira, me dice que se va a contar esto. Marcelo, agradecido, como dije al principio, un honor. Eres un gran profesional, una gran persona, un gran amigo también. Muy, de verdad que agradecido por acompañarnos este rato y contarle a la gente que está viendo que el logo que está ahí de Crecer en Equipo lo hizo el gran Marcelo. Todas nuestras piezas visuales son de propiedad de él, así que ahí está, cada vez que subimos algo lo tenemos bien presente al gran maestro Marcelo. No, muchas gracias por el espacio. Ojalá podamos tener más espacio para escuchar eh, las preguntas de las personas y compartir conocimiento en el fondo. Sí, en el fondo estamos Claro. todos aprendiendo. Sí, Somos yo todos también con esto, aprendices. pero en live te estoy aprendiendo, así que estaba tratando de ver los comentarios de la gente, todavía no sé cómo se hace, pero para la próxima ya vamos a estar capo, ahí vamos a interactuar. En el computador, tienes que verlo en el computador, aparte. Ahí está, viste, no sabía eso. Ya, Marcelín. Ok, muchas gracias por estar. Saludos a todos también y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Gracias a todos, muchas gracias. Chao. 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 Y adiós.